Hace 15 días, 20 días, iniciamos una serie de predicaciones con la cual cerraremos este año 2024, lecciones de la naturaleza. Y el día de hoy corresponde a este tema que le hemos colocado: todos somos trigo y todos somos cizaña. Ese es el tema de la predicación. Todos somos trigo y todos somos cizaña. La lección principal de esta parábola, que es pronunciada por Jesús, es la separación final de los buenos y los malos en los tiempos finales. Mientras no venga el juicio de Dios y mientras no lleguemos a ese periodo, siempre existirá este fenómeno, que tendremos que convivir los buenos con los malos, los justos con los injustos y los cristianos con los que no son cristianos. Dice el versículo 24: les refirió otra parábola. Siempre hemos dicho que una parábola es una ilustración en la cual Jesús la toma de algo natural para enseñar una verdad espiritual, diciendo: el reino de los cielos. Y aquí es muy importante, ¿qué significa reino? El reino es donde Dios gobierna. El reino no es este mundo, porque este mundo está bajo las tinieblas. Si bien es cierto, es creado por Dios, en este momento es influenciado en gran manera por las obras del mal. Entonces, el reino que nos habla la parábola es el reino donde Dios gobierna. ¿Y a cuántos Dios gobierna su palabra? Los cristianos nos dejamos gobernar por la palabra de Dios. Somos seguidores de Jesús y somos parte de ese reino. Dice que les refirió esa parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante o es comparado a un hombre que sembró. ¿Qué sembró? Buena semilla. Y esto nos habla, hermanos, que hay una semilla que constantemente está siendo sembrada en la vida. Ahora, algo importante, aquí la semilla no es la palabra de Dios, como en la parábola del sembrador. Vamos a ver entonces cuál es la semilla que se siembra según la parábola, porque dice el versículo 38, vaya conmigo ahí, en el mismo capítulo 13, vamos a ver quiénes son o qué es la semilla que nos habla la parábola de Mateo 13, 24. ¿Tiene el texto 38? Amén. El campo es el mundo, ahí está la interpretación. Es decir, donde se siembra la semilla es donde es el mundo. Y la buena semilla, ¿quiénes son? Es decir, ¿cuántos somos hijos de Dios? Es decir, la semilla que habla la parábola somos todos nosotros. De aquí, de la iglesia local, Elohim, y de la iglesia que en el mundo existe, que es redimida por la sangre de Cristo. Somos la semilla que es colocada en este mundo. ¿Por qué en este mundo? Porque todos en este momento estamos aquí en la iglesia, pero a partir de mañana cada uno se va a sus trabajos y están en las escuelas, están en los negocios. Unos se van para Tlacomulco, otros para Jilotepec, otros para la Ciudad de México. Y en todo el mundo, en todos los lugares, hay hijos de Dios coexistiendo con gente que no son cristiana. Amén. Amén. Es lo que dice el versículo 38. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Y la cizaña qué? ¿Quiénes son? Es decir, no está hablando de que el trigo y la cizaña está aquí en la iglesia. No, está hablando allá afuera, afuera de la iglesia. Ahí habemos hombres y mujeres que salimos todos los días a hacer nuestros quehaceres y estamos conviviendo con gente que no es cristiana. Y ahí estamos reflejando a Cristo. Ahí estamos reflejando al Señor. Somos la semilla porque Cristo nos dio la gracia para nacer de Dios. Y ahora somos nuevas criaturas. Amén. Amén. Entonces, la semilla, la buena semilla somos nosotros. Vaya conmigo a Primera de Juan 3:1. El apóstol Juan, en la primera carta, capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos ¿qué? Es decir, pongan atención, verifiquen, observen
que el amor que hemos recibido de Dios, ese amor tan grande, ese amor desmedido, porque el amor de Dios es incondicional. Dios nos da lo que necesitamos y no lo que merecemos. Ese es el amor de Dios. Un amor que no nos paga conforme a nuestros hechos. Toda la semana quizás algunos se portan fuera de la voluntad de Dios, con sus vidas no agradan al Señor, pero es domingo, viene a la casa de Dios y Dios es tan bueno que si usted viene y le pide perdón y se arrepiente, Dios lo perdona. Y gracias a Dios por ello. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, es decir, dimensionemos, entendamos el amor de Dios tan grande que nos da la bendición de ser hechos hijos de Dios. Por esto, es decir, por esta razón, por la razón de que Dios nos amó tanto, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es decir, nosotros estamos en este mundo, en este globo terráqueo, en este país llamado México, en este estado llamado México. Pero en este lugar donde estamos, la gente no nos acepta muchas veces porque queremos vivir una vida diferente. ¿Cuántos dicen amén? No queremos ser como los demás, que mienten, que roban, que hacen cosas que no glorifican a Dios. Todos venimos aquí el domingo porque queremos tener comunión con Dios, pero su palabra nos ayuda a ser mejores personas. Entonces vivimos en el mundo, estamos en este mundo, pero no somos como los demás. Bueno, no debemos de ser como los demás. Ahí mismo, versículo 10, seguimos en primera de Juan 3. En esto, es decir, de esta forma se manifiestan los hijos de Dios. ¿Cómo? Reflejando a Cristo, amando la palabra del Señor. Es un rasgo distintivo del cristiano, vivir bajo la voluntad del Señor. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es decir, hay dos, aunque se escucha muy feo, pero en el mundo hay dos tipos de personas: hijos de Dios e hijos del diablo. ¿De cuál quiere ser usted o de cuál es usted? Solamente hay dos categorías. Todo aquel que no hace justicia, es decir, todo aquel que no se apega a la palabra de Dios, pues sabe a qué lugar corresponde. Y que no ama a su hermano, ¿qué? Es decir, nuestras acciones, hermanos, demuestran quién es el que gobierna nuestras vidas. A veces la gente me pregunta: es que usted es muy directo, pastor, y es que usted no sabe mi corazón. No, yo no sé lo que hay en su corazón, pero yo sí veo las cosas que hace y las cosas que dice. Y las cosas que dice y las cosas que hace muchas veces no son de un cristiano. Por lo tanto, me da a mí el entender que usted no es hijo de Dios, porque el hijo de Dios vive conforme a lo que Dios le pide. Amén. Que viva en su palabra. Regresemos a Mateo 13 y vamos a leer el texto 38 una vez más. Tenga ahí el 38 y voy a leer el 25, ahí mismo de Mateo 13. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. ¿Quién es el enemigo? Aquí es Satanás, el adversario, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Fíjese que Satanás es un enemigo vencido. Dice la Biblia que fue vencido por Cristo Jesús en la cruz del Calvario y nos dio la victoria. Usted y yo somos más que vencedores. Lo único que tiene Satanás, o nuestro enemigo, adversario, es la facultad para engañarnos, para no creer lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Es todo lo que Dios, es todo lo que hace este ser, es engañar a los hombres. Entonces dice la parábola que sembró cizaña. No solamente aquí en la iglesia, no, en la gente. Ustedes, los que siembran, han de conocer un poco más acerca del tema del trigo y la cizaña. Pero yo he ido a los sembradíos y he visto este fenómeno. Usted va y ve el trigo y la cizaña, son exactamente igual las espigas. Usted las ve y no sabe cuál es cuál. La única forma para saber qué es cizaña y qué es trigo es que usted destape o frote la espiga y se dé cuenta cuál tiene fruto y cuál no tiene fruto. Es la única diferencia. Son igualitas las espigas. Tiene usted que hacer esto con la mano para saber qué tiene grano y qué no tiene grano. Pero en la parábola dice
que este ser sembró cizaña en el trigo y se fue. Y entonces tiene que pasar un tiempo para que esa espiga crezca. Pero una va a crecer dando fruto y otra va a crecer no sucediendo nada. El fruto que nos habla la Biblia son acciones en la vida del cristiano. Los cristianos damos fruto. Los cristianos escuchamos la palabra y la aplicamos en nuestra vida. Los cristianos tenemos que eventualmente mostrar con nuestra manera de vivir que Cristo está en nuestros corazones. Si antes decíamos groserías, dejamos de hacerlo. Si antes mentíamos, ahora no mentimos, porque Dios dice que no tenemos que mentir los unos con los otros. Entonces dice que este ser sembró la cizaña y se fue, y pasó un tiempo prolongado, y nos habla la Biblia entonces que sembró cizaña. El texto 38 que encontramos ahí dice lo siguiente: el campo es el mundo, la buena semilla, ya dijimos, somos nosotros los cristianos que somos parte del reino de Dios, y la cizaña son los hijos del malo. Texto 39. El enemigo que la sembró, ahí está, ¿quién es? El diablo. La ciega es ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Es decir, en este lugar, aquí todos estamos en las dos categorías, porque solamente Dios conoce lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Mientras llegue el final de los tiempos o el final de nuestros días, usted seguirá escuchando la palabra de Dios, y algunos van a dar fruto y otros no va a pasar nada en sus vidas. En la semana me tocó visitar a un enfermo muy delicado de salud, y siempre que voy a ver a un enfermo, hermanos, salgo muy conmovido de ese lugar, porque pienso, además de lo que está sufriendo la persona y que le llevamos la palabra, pienso en mí y pienso en usted. El día que partamos de esta tierra, ¿cómo va a ser nuestra partida, hermanos? ¿Tendremos la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios? ¿Tendremos el momento de reconciliarnos con nuestros seres queridos, en el caso de los que tienen diferencias? Yo pienso en todo eso, porque uno de los comentarios de la familia en ese lugar es que quieren arreglar su vida, pero no siempre tendremos la oportunidad para hacerlo. Mientras tanto, la palabra es predicada. Cada domingo en este lugar se predica la palabra, no solamente para que sea un sermón, sino para que quien lo escuche lo aplique en su vida. Amén. Eso es todo. Y dice entonces, y sembró la cizaña, fue el diablo, y la ciega es el fin del siglo. ¿Y los segadores quiénes son? Segunda de Pedro 3:7. El fin del siglo significa el fin del mundo, el fin de las edades, previo al juicio final de los malos. Pero también puede ser el final de nuestra existencia en esta tierra. Segunda de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día ¿qué? Del juicio y de la perdición de ¿quiénes? Quiero recordarle a usted hoy, 10 de noviembre 2024, que vendrá un día en nuestras vidas que tendremos que rendirle cuentas a Dios de nuestra vida, hermanos. Tendremos que darle a Dios cuentas de lo que hemos hecho aquí, tanto cómo vivimos y qué hicimos con su palabra. Entonces la palabra nos dice aquí que guardemos, que tengamos cuidado, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Regresemos al texto de Mateo 13:26. Dice Mateo 13:26: y cuando salió la hierba, es decir, hay un proceso, se predica la palabra. Cuando salió la hierba, ¿qué pasó? Dio fruto. ¿Cómo saber si yo soy hijo de Dios? Es una pregunta. ¿Cómo saber si yo soy hijo de Dios? Yo como pastor me preocupo mucho por usted como iglesia. Cada vez que hablo de este tema, viene a mi mente Judas, uno de los seguidores de Jesús. Estuvo con él 3 años durante su ministerio, vio muchos milagros, escuchó mucho mensaje de Jesucristo mismo, pero al final nunca fue hijo de Dios. ¿Qué significa eso?
que es posible que en este lugar, como en todas las iglesias, esté gente escuchando la palabra domingo tras domingo, año tras año, y nunca has sido hijo de Dios. No vengas por venir, ven porque amas a Dios. Entrégale tu vida a Cristo. Entrégale, toma esto con seriedad. Tú no sabes qué hay después de la muerte. No lo sabemos. Sí nos dice la Biblia que hay una vida eterna, pero a veces ese tema queda mucho en el tintero. Un día estaremos en ese lugar, y es mejor caminar a ese lugar de la mano de Dios que caminar sin Dios. Y eso es aquí en la tierra. Y cada domingo es un tiempo para que nos preparemos para encontrarnos con Dios. Amén. Usted no sabe si llega aquí el domingo que viene. Yo tampoco lo sé. Por eso es que cada domingo yo me esfuerzo por estar aquí con usted. Me preparo para predicar la palabra. Y dice el texto 26, que dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. ¿Cómo saber si soy hijo de Dios? La respuesta es dando fruto de obediencia a la palabra de Dios. Los frutos del cristiano debe de producirlos sí o sí. Somos llamados a producir siempre frutos. Versículo 27. Entonces vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? El campo donde se sembró esto, ya dijimos, no es la iglesia, es el mundo. Pero aquí dice entonces, ¿de dónde salió la cizaña? Versículo 28. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? El mundo está lleno de hijos de Dios y de hijos del diablo. Texto 29. Y viene la respuesta de la parábola. Él les dijo: ¿qué? No, déjalos. Déjenlos que allí estén mezclados los dos. No los quites, déjalos. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Los seres humanos tenemos de parte de Dios la capacidad para discernir la palabra de Dios, para entenderla. Y Dios te ama tanto que a pesar de cómo vives, esta mañana otra vez te da la oportunidad para que te pongas a cuentas con el Creador. Hazlo por el bien de tu alma. Ayer estábamos, y antier, predicando también en un velorio y un sepelio. Un joven falleció. De repente se levantó, salió quizás de su casa, qué sé yo, no sé. El punto es de que nunca más volvió a su casa. Y todos quedan conmocionados. Y este ejemplo, hermanos, puede ser el tuyo y el mío. Podemos levantarnos mañana y no sabemos si vamos a regresar a casa. Solamente Dios lo sabe. Por lo tanto, demos de seriedad a esta palabra. Vivamos preparados. No echemos en saco roto la palabra. Ya no sé cómo hablarles o qué decirles. No lo haga por mí, hágalo por usted, por su alma. Amén. Déjalos, dice. Versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. Ahí está. No los quites hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña. Claro, ¿cómo le van a hacer? Pues nunca hubo fruto. Nunca diste evidencias de que eres cristiano. Y atadla en manojos para quemarla. Eso es juicio. O sea, tenemos que dar frutos sí o sí. Y si no, pues ahí está la consecuencia. Pero recoged el trigo en mi granero. El trigo, hermanos, ya dijimos, es esa espiga que da fruto. Escucha. Esta mañana llegaste a este lugar quizás con dificultad, con problemas, pero Dios a todos nos habla. Y Dios espera que después de que su palabra sea predicada, la pongamos en práctica. Que no salgamos como entremos. Salgamos renovados, fortalecidos, con una manera diferente de ver la vida, caminando con Dios. Amén. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Así va a ser. Es una palabra de advertencia. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. Ahí está otra vez, reino, ya dijimos, es el reino donde Dios gobierna, los hijos de Dios.
enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven ¿de qué? Y a los que hacen ¿qué? Y aquí hay un tema muy delicado, hermanos, en lo personal. Dice que sirven de tropiezo. Son aquellas personas que se acercan al Evangelio de Jesús, pero en lugar de vivir para Dios, tienen mal testimonio. Y le digo esto como pastor, con el amor del Señor. Sus hijos, los que tienen hijos y son padres, eventualmente van a fallar, se van a equivocar. Van a escuchar música del mundo. Se van a juntar con gente que no es cristiana. Van a hablar palabras obscenas, porque ellos están creciendo en ese círculo. Pero que no sea usted que en su casa le ponga música a sus hijos, por el amor de Dios. Que no sea usted, mamá, papá, que sea el que permita que en su casa le pongan al recodo. No, usted no. Usted no permita eso en su casa. Allá afuera quizás no lo puede detener, pero en su casa no. Amén, amén. Sí, se lo digo con el amor del Señor. Porque me doy cuenta. Paso por sus casas de repente en el auto y ahí están a todo lo que da. Digo, ¿y entonces qué? ¿Qué somos o qué? O se hablan con groserías, o la mamá con la hija y se le sale el escorpión y la serpiente. Digo, no, hermanos. O sea, no, usted no. Si va a aprender su hijo una grosería, allá afuera, pero no en su casa. Y ya hablo solamente de ese ejemplo, pero hay muchos ejemplos. Amén, amén. Se quedaron callados, quiero que se piensa que Dios le está hablando. Amén. 42. Y los echará en el horno de fuego, y allí será, ¿qué? ¿Sabe por qué? Porque no hay cosa más complicada para el hombre que estar de pie, solito, solita, delante de Dios. Nadie contigo. Una cosa es irte a la corte aquí a Islahuaca o a Tlacomulco, a Jilotepec, y te acompañas de tu esposa. Vente conmigo para que no me sienta tan mal. Pero ese día, hermanos, no estará contigo nadie. Solitos delante de Dios. Entonces, es decir, cuando venga ese evento, cuando esto suceda, dice el 43, entonces los justos, ¿qué? Claro, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, porque siempre fueron hombres y mujeres que dieron fruto. Ahí van a resplandecer. Siempre fueron hijos de Dios. Es decir, nunca cambiaron, ahí se mantuvieron. A mí me da gusto que han pasado los años. Yo hacía un recuento con la hermana Ara del tiempo que tenemos aquí, y pues veo hermanos que nos han acompañado los últimos 10, 15 años. Y me da gusto que aquí están. Bueno, ya un poquito más grandes. No está aquí la hermana Flavia, hermano Juan, hermana Esther, que me recuerda. Ahí está hermana Flavia. ¿Se acuerdan, no? Entonces, hermanos que hemos estado aquí desde que iniciamos esto, pero aquí están y me da gusto que se esfuerzan. Es una bendición caminar en el Señor. Y luego al final, mire lo que es el 43. El que tiene oídos para oír, ¿qué? Significa el que entienda, entienda. Si le cayó, como dicen por allá afuera, el chaleco, pues póngaselo. Es para usted lo que quiere decir la palabra. El que tiene oídos, que oiga. Eso significa. Entonces, Dios nos está hablando, hermanos, para que tengamos de su palabra mucho cuidado. Concluimos. Mateo 24:3. Vamos sobre el final. Gloria a Dios. Mateo 24:3. ¿Ya lo tiene? Quiero decirle algo antes de leer el pasaje. Hay muchos esfuerzos como iglesia para predicar la palabra y que la gente se convierta, y de diferentes formas, locales y a nivel internacional. Y eso es bueno. Pero quiero decirle algo que es bíblico y que debemos de saberlo. El pecado nunca se acabará aquí en la tierra. Repito, por mucho esfuerzo que haya para predicar y que la gente cambie, hasta el final, hasta que Cristo venga, el pecado no será erradicado. Es decir, nos tocará caminar nuestra vida cristiana en medio de mucho dolor y sufrimiento, y mucha gente inmoralmente viviendo lejos de Dios.
Así va a ser la vida. No estemos pensando en un mundo ideal. Eso no existe. Leamos el pasaje. Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos, los seguidores, se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dos cosas: la venida de Cristo y el fin de los tiempos. ¿Cómo va a ser ese escenario, Jesús? Le preguntaron sus discípulos. ¿Cómo va a ser ese momento? ¿Qué es lo que va a estar ocurriendo en la tierra en ese instante? Y Jesús contesta. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Primer característica de este escenario: habrá mucho engaño. La gente será engañada. Será algo común. La gente que un día estuvo en la iglesia será arrastrada por pensamientos de hombres y abandonarán las cosas de Dios. Hoy sucede eso. La gente es engañada. Quédate en la casa, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué te consagras? Si mira cómo están los demás. Y la gente es arrastrada por ese engaño. Porque vendrán muchos en mi nombre, segunda característica, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Es decir, el hombre seguirá al hombre. Cuando dice la Biblia, y muchos vendrán en mi nombre, es decir, hablarán de Cristo, y la gente seguirá al hombre y no seguirá a Cristo. Yo le hago una pregunta a usted, contéstesela en su mente. ¿Por qué viene usted a la iglesia? ¿Viene por agradar a papá, a mamá, al hijo? ¿O viene para buscar a Dios? Ese debe de ser el motivo. Que vengamos aquí por Dios, porque Él nos amó primero. 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Pregúntele a Ucrania, Rusia, Israel. Y ahorita también ya está ahí el Líbano y Irak. O sea, hay guerras. Mirad que no os turbéis. Es decir, sí, hay que ver, pero descansamos en Dios. Porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Que acontezca qué? El engaño entre los cristianos y los conflictos bélicos en el mundo. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Veamos ahí los comerciales, la tele, lo que sucede en África y aquí en Latinoamérica, en Haití. Y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahí está el volcán haciendo explosión allá en Indonesia. Y todo esto que estamos aquí describiendo, ¿será qué? Principio de dolor. Es decir, apenas estamos viendo el principio del final. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Dónde va a ser esto? Aquí en la guerra. Aquí en la iglesia. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos. ¿De quiénes? Por causa de mi nombre. Qué complicado, hermanos. Mire, yo veo aquí las familias y sé que luchan constantemente para mantenerse firmes en las cosas de Dios. Y luego si algo en el amor del Señor. No nos echemos tierra entre nosotros. Repito, no nos echemos tierra entre nosotros. No nos mordamos entre nosotros. Digo, cada quien viene aquí y se está esforzando. Y a veces de repente pues todos fallamos, ¿no? Nos equivocamos. Y la idea es mantenernos todos firmes hasta el final, ¿o no? Entonces, si los que estamos aquí no nos soportamos, no nos aguantamos y queremos que se vayan de aquí, pues ¿dónde vamos a llegar? ¿Con quién? Hasta el final. Amén. Procuremos, si tu hermana se equivocó y te hizo algo mal, ora por ella. Oremos unos por los otros. Digo, si aquí nosotros no lo hacemos, allá afuera pues nos van a comer. Amén. Así es. Y muchos falsos profetas se levantarán, claro. Se encuentran gente ignorante que no leen, pues van a engañarlos. Y por haberse multiplicado la maldad, pues obvio, la maldad se va a multiplicar no solamente allá, sino aquí en la iglesia. Vamos a ver cada vez más este fenómeno. Pues la gente va a abandonar las filas de la iglesia, y el amor de muchos se enfriará. Y pues somos testigos. Como pastor, yo anhelaba que después de cierto tiempo, los que comenzamos esta iglesia, estuviéramos más los que se agregaran. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que los que comenzamos pues ya no están.
¿Qué les pasó? ¿Por qué? Es una buena reflexión. 13, y aquí está el final y la cereza del pastel. Mas el que perseverare hasta el fin, es decir, la vida cristiana es de perseverar, paciencia. Sí, hay momentos difíciles los cuales quisiera uno no estar aquí. Y créame que para mí hoy es un día de esos. Pero aquí estoy. Y el que perseverare hasta el fin, ¿qué? Hasta el fin. Y me daría gusto verlos hasta el fin. Si llegamos a viejos y estamos aquí, pues me gustaría enterrarlos. Y si me toca a mí adelante, usted me entierra a mí. ¿Qué le parece? ¿Lo podemos hacer?